Estamos con el autor de Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle, Francisco Longa. Aquí muestro el libro, allí está. Politólogo, doctor en Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Francisco, a ver, el poder sindical, los empresarios, describía bien Martín Rodríguez Yebra, cómo está de alguna manera condicionando la pretensión del candidato Alberto Fernández, el modo presidencial y su pacto social, y la calle tomada por organizaciones piqueteras. Sí. ¿Son efectivamente el poder más díscolo y que puede condicionar un futuro gobierno? No el actual, que ya se está terminando, veremos qué gobierno es de qué signo político, pero que va a tallar más fuerte en el futuro. Mira, Luciana, yo creo que las organizaciones sociales, las que se están manifestando hoy en el Congreso, hoy son un actor muy relevante de la escena política, un actor insoslayable, y como cualquier actor que tiene el recurso de la masividad callejera y que tiene una porción organizada de la sociedad, expresa poder político, expresa poder social, expresa poder barrial, y eso se pone a jugar en la construcción de la hegemonía política, digamos, y el escenario se construye con estos actores. Es decir, el probable gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre tendrá que lidiar con las demandas expresadas por los movimientos populares y por los piqueteros, así como el gobierno de Mauricio Macri tuvo que lidiar con ellas, y así como también lo tuvieron que hacer los gobiernos kirchneristas. Es un poder visible, no hay muchos sectores de la sociedad con la capacidad de movilizar esta cantidad de personas. Las marchas de las semanas anteriores hemos visto columnas de 350.000, 450.000 personas en la calle. El poder sindical también es capaz de hacer eso. Una rama específica de los movimientos populares, que son las corrientes del feminismo y de las disidencias sexuales, es otro de los actores de gran capacidad de movilización, pero sin duda que estos sectores existen, que tienen sus demandas y que cualquier persona que esté a cargo del gobierno va a tener que lidiar con ellas. Ahora, hay particularidades en esta demanda comparada con la de los sindicalistas, por ejemplo, y me hace acordar un poco al debate que se dio en Francia con los chalecos amarillos, que de lo que se hablaba es de fragmentación, ¿no? De el liderazgo de ese movimiento social y la dificultad entonces para consensuar, porque hay divisiones dentro de los movimientos piqueteros. ¿Se puede dividir entre línea dura o halcones y los dialoguistas o negociadores? Mira, en primer lugar, esto que vos decís es muy claro, y esta fragmentación en la calle responde a la fragmentación del cuadro social de la Argentina. La Argentina sale del proceso neoliberal de la década de los 90 con una situación de la Argentina por abajo, es decir, la clase trabajadora, sumamente fragmentada, ¿no? A diferencia de lo que había sido la clase trabajadora histórica de mediados del siglo XX. Vos tenés trabajadores ocupados, trabajadores desocupados. Dentro de los trabajadores ocupados vas a tener en negro, precarizados, con contratos. Esto genera un mosaico muy difícil y por ende es muy difícil la unificación de los reclamos sociales. Por eso estos sectores en muchos casos se posicionan como la CGT de los excluidos. Claro, eso te iba a plantear, ¿no? De alguna manera las organizaciones sindicales obreras están ocupándose de los trabajadores formales. Exactamente. Pero en este caso son los trabajadores excluidos, desocupados o que nunca lograron entrar, jóvenes que no lograron todavía entrar al mercado de trabajo. Esta sería una diferencia sustancial. Es una diferencia sustancial y me parece que esto hay que tomarlo con seriedad, porque esta es una imagen de una Argentina que ha llegado para quedarse. Cuando surgieron los movimientos piqueteros, algunos pensaban que se iba a tratar de una imagen pasajera, que dejaba el 2001, de la crisis, y que cuando la economía se recompusiera, esto iba a desaparecer. Bueno, estamos en el 2019 y tras 12 años de kirchnerismo y casi 4 años de macrismo, esta realidad sigue y no sigue por terquedad o voluntad de un grupo político que quiere inflar algo que no existe. Esto representa una realidad que no se ha solucionado. Y esto tiene que ver con debates del mundo del trabajo. Es decir, la Argentina está capacitada para integrar a toda esta gente al mercado formal de empleo. Francisco, hay mitos, prejuicios, estigmas. Uno dice que las organizaciones piqueteras viven del Estado y que usan los fondos públicos para, de alguna manera, reproducir ese estado de cosas entre los excluidos, porque ese es su poder. ¿Cómo lo ves vos? Mira, me gusta tu pregunta porque
yo siempre digo lo mismo. Sobre las organizaciones piqueteras se dice mucho y se conoce poco. Por eso yo me tomé el trabajo de hacer este libro, Historia del Movimiento Evita, que me llevó muchos años de investigación, muchos años de trabajo de campo, de entrevistas, de visitas. Aparte fuiste un militante barrial, ¿no? Sí, sí, yo milité más de 10 años en los territorios, en otro movimiento, un movimiento de izquierda, independiente. Conozco muy bien el mundo de las organizaciones populares por dentro. Viven y también del Estado, reparten plata, mueven gente con los recursos que el Estado le proporciona para mejorar la calidad de vida de esos sí y no. excluidos. A ver. Sí y no. Gran parte de los recursos que una organización moviliza para llevar a la calle gente o para desarrollar el día a día de sus prácticas provienen de la autogestión, de organizaciones comunitarias, roperos, merenderos, aporte de los participantes voluntarios. Entonces hay una enorme porción de todo esto que se genera por la autogestión de sus integrantes. Por otro lado, en muchos casos estas organizaciones le exigen al Estado que financie gran parte de las actividades que las organizaciones hacen, que por otro lado, en muchos casos, se trata de garantizar derechos que es el Estado el que debería estar garantizando. Y te pongo un ejemplo con la educación. Porque siempre es interesante pensar que cuando nosotros vemos una movilización, la movilización es la punta del iceberg de un movimiento social. Es la cara visible. Sí. Nosotros podemos ver esta organización movilizándose un jueves a la tarde. Sí. ¿Qué pasa con esta organización de viernes al miércoles próximo? ¿Dónde están? ¿No existen? Sí, se vuelven a sus hogares. Sí. Se vuelven a sus hogares y solamente existen cuando salen a la calle. Eso es lo que hemos desmitificado con tantos años de investigación, muchos colegas y yo. No, las organizaciones sociales, cuando nosotros vemos una movilización, estamos viendo la punta del iceberg visible. ¿Y qué hay por debajo de Lo que de hay la por debajo es trabajo barrial, trabajo asistencial. Quiere decir organización comunitaria ligada principalmente a alimentación, educación y trabajo. ¿Son los nuevos punteros de alguna manera? Mira, yo te diría que hoy la situación de las barreras populares es tan compleja que el Estado necesita de las organizaciones sociales para hacer efectivas algunas políticas públicas barrio adentro. Son la ventanilla del Estado de alguna manera. En muchos aspectos corporizan la política pública y esto, a mi juicio, ensancha la democracia. Es decir, digo, nos guste o no nos guste, hay territorios donde el barrio no llega y llega con su asignación de alimento, con su asignación de derechos, gracias a la capilaridad, a la penetración, al conocimiento del territorio que le proporciona el movimiento. Por otro lado, por supuesto, el movimiento de esta manera dirige recursos, pero no solo recursos materiales, también recursos simbólicos. Sí, ayuda en trámites, consejos para tomar decisiones. Ser un movimiento que esté en el fondo de un barrio donde nadie quiere entrar, diciendo, si vos venís, yo te efectivizo el trámite para que tengas un DNI, es garantizar un derecho. Y eso es lo la están civilización haciendo. En un territorio abandonado, de alguna manera. Es un territorio abandonado por el Estado, donde las fronteras entre Estado y movimiento terminan siendo muy porosas, donde uno necesita al otro, y de vuelta, estamos hablando de la representación de uno de los sectores más castigados, y que si ese sector en muchos casos no tiene estas válvulas de escape, la situación puede terminar siendo mucho más tensa de lo que es. Ahora, ese es el lado A, está el lado B. Para sostener esa capacidad de resolución de problemas de esos sectores y esa eficiencia en la intermediación entre esos sectores y el Estado, esas organizaciones sociales tienen que tener poder. Ese poder se consolida y se construye en el condicionamiento a la hora de ocupar la calle. ¿Sí? En parte. En parte, claro. En esto, mira, te propongo pensarlo así, Luciana. Y ahí tengo una pregunta ahí, Francisco, porque una de las escenas que se repite en alguna de estas manifestaciones de las movilizaciones sociales es el periodismo preguntándole a los manifestantes por qué estás acá, y manifestantes que no tienen información, no pueden responder, bueno, estoy acá para defender tal reivindicación. Entonces, ese poder de las organizaciones sociales en la calle se construye a costa de la peor versión del clientelismo. Mira, esta playa de organizaciones sociales es muy grande, entonces vos aquí podés tener de todo. Hay organizaciones que trabajan de una manera capaz un poco más vertical, otras organizaciones que son muy horizontales, y este tipo de
casos vos lo podés tener en una movilización de 400.000 personas, Sí. seguramente, como también tenés estas enormes manifestaciones de clase media contra, por ejemplo, o apoyando al gobierno, Sí. donde le preguntan a una manifestante por qué está ahí y da una serie de argumentos que parecen sacados de ciencia ficción. Pero Entonces, al mismo tiempo la clase media le responde a los manifestantes de las organizaciones sociales. Nosotros venimos con nuestra SUBE y ustedes Sí. vienen con colectivos subvencionados de alguna manera por el Estado. Yo creo que eso forma parte de uno de los nudos más interesantes para empezar a repensar juntos, ¿no? Parecería que el hecho de que una protesta de una organización tenga una estructura organizativa es un factor de desprestigio. Me parece que el desprestigio, o por lo menos desde las Sí. manifestaciones de la clase media, es que ese poder de organización esté sostenido en dinero del Estado. Sí, es que eso no es en efecto así del todo, ¿sí? Muchas de estas organizaciones se organizan de manera autogestiva para concurrir a los lugares. Pero y es esa- mucha plata, ¿no?, la que se necesita para semejante Sí, pero, movilización. mira, yo que viví en barrios populares y milité mucho en organizaciones barriales, no lo vi tan diferente al modo en que se organiza la sociedad argentina para concurrir de manera colectiva a diferentes eventos populares. Por ejemplo, yo me acuerdo del barrio donde yo vivía, los chicos los domingos contrataban un micro escolar para ir a la cancha de Boca. ¿No? Y cuando uno llegaba a la cancha veía un montón de micros, gente muy pobre, muy popular, que se organizaba en el día a día, juntaba las pocas monedas para cumplir sí. con algo que era una pasión, un anhelo, la única vía de escape tal vez detrás de una Sí, semana sí. muy dura. Cuando yo veo que hay organizaciones que se juntan, que se organizan, que hacen rifas y que pagan un colectivo para ir a exigir un derecho, porque si no eso implica tal vez 2 horas y media de tren, lo veo de esa manera, no me parece tan distinto. Es muy interesante, pero ¿no hay desvío de fondos para sostener también ese tipo de protestas? No, yo de no creo fondos que... del Estado, No. A ver, todas las organizaciones políticas tienen una forma de organización hacia adentro, todas. Y una organización hacia afuera. Si vos le preguntás, y yo lo he hecho porque yo también he hecho trabajo con diputados y senadores de partidos políticos, a mí me han dicho todos frontalmente, nosotros tenemos un sueldo y una parte va para el partido porque es la forma de financiar nuestro partido político. Y ahí yo no diría, bueno, lo están obligando, está forzado, el partido le está sacando plata. Hay una persona que tiene la suficiente capacidad de raciocinio para apoyar un proyecto Sí. y dice, bueno, yo llegué a este puesto a través de este partido, Sí. yo tengo un salario de diputado, una parte va a ir para la finanza del partido. Así se Pero funciona. en el caso de una organización social, Puede ¿cómo pasar, es? eso Pero puede pasar. No entiendo, ¿que ¿tienen un sueldo los dirigentes? No tienen un sueldo los dirigentes, pero por ejemplo, si vos colectivamente te organizás, vas a una movilización, sabemos que vamos a disputar lo que es un subsidio de 100.000 pesos para comprar una cámara de video para hacer cine en el barrio. Y la primera reunión con el ministerio donde pedíamos el subsidio fue infructuosa, la segunda fue infructuosa y la tercera fue infructuosa, que nos ha pasado, a mí me ha pasado. Bueno, cuando vos salís a la calle y después de 3 movilizaciones, el gobierno en efecto te gira esos fondos, es el gobierno el que te está diciendo, el camino es este. No es pedirlo con firma, porque cuando vos me lo pediste con firma yo no te lo di. Y cuando vos viniste a cortar la calle, yo te di el subsidio. Esa mecánica de Luego, cómo se presiona, la entiendo. Lo que no entiendo es cómo el dinero. El dinero, sí. Vos tenés una forma de rendir, obviamente todo subsidio que viene del Estado debe ser rendido con una multiplicidad de papeleo. De hecho, ahí yo, en el libro, hay un capítulo específico sobre la burocracia del Estado y lo que implica para un movimiento empezar a gestionar y tener que rendir y traer las facturas y yo te di 10 y me tenés que traer la factura 10. Todo eso es muy complejo. Francisco, Ahora, se maneja en muchos casos los movimientos, por ejemplo, nosotros teníamos escuelas populares y recibíamos subsidios para los salarios de los docentes que muchos docentes donaban para subvencionar, por ejemplo, elementos que no estaban contemplados en los subsidios como materiales para el aula. Estamos con Francisco Longa, un experto en movimientos y organizaciones sociales. Bueno, aquí se refería Agustín Rossi a los representantes como diputados de las organizaciones sociales. El movimiento Evita, que es una de las organizaciones sociales más conocidas, tiene representantes. Cuando las organizaciones sociales se integran a las instituciones de la política,
pierden fuerza, terminan siendo aliados de la clase política dirigente que desconoce ciertos reclamos de las organizaciones sociales? Bueno, esa es exactamente la pregunta que a mí me guió para hacer este trabajo. Y estuve casi 10 años tratando de responderla. Y yo te diría que, a ver, pensemos en la realidad. El movimiento Evita es muy interesante porque es una organización que nace desde abajo, ¿no? En las barriadas, fines de los 90. Luego con el kirchnerismo entra el gobierno, algunos de sus dirigentes ocupan cargos muy importantes, una subsecretaría, una secretaría, una diputación nacional. Bueno, desde el llano puro a eso son cargos muy importantes. Es un gran salto. Y luego, con la derrota en 2015 y el advenimiento del gobierno de Macri, hay una vuelta a los barrios, a la sociedad, a pesar de que algunos dirigentes quedaron en algunas posiciones. ¿Qué pasó en ese sinuoso camino? Es lo que trato de responder en el libro. Y yo te diría, si uno ve la fortaleza que tiene hoy el movimiento Evita, claramente no parece haberse debilitado por el paso en la gestión durante el kirchnerismo. Pero por supuesto que para un movimiento entrar al Estado es como un elefante en un bazar. Claro. Implica muchos desafíos. Imagínate que se trataba de militantes acostumbrados a organizar ollas populares, cortar una calle, y de repente están del otro lado del mostrador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esas contradicciones? El movimiento Evita fue gestión cuando algunos de estas otras organizaciones críticas le criticaban en la calle que no estaban respondiendo como ellas esperaban. Entonces ahí el movimiento Evita enfrentó dilemas, enfrentó contradicciones, las resolvió de maneras disímiles. El libro nos lleva con profundidad a conocer qué pasa en un movimiento Evita cuando está en la gestión, y vamos a ver, cuando pasemos por las páginas, que lo que pasa son escenarios sumamente paradójicos, que hablan del mundo político. El movimiento Evita pudo ser el que ponía políticos profesionales para un debate en el Congreso, al mismo tiempo que era el que ponía las y los referentes en los barrios haciendo la olla, todo al mismo tiempo. El Palacio y la calle muestran los dos rostros de una organización tan singular que algunos destacan como la más grande de América Latina después de los Sin Tierra de Brasil. Muchísimas gracias, Francisco.